gracias por la introducción, Sandrita, y saludos y bienvenidos a todos. Por si alguno no me conoce, mi nombre es Juan Carlos Tupia, soy sodalite, peruano, vivo en Ecuador en este momento, y bueno, por la conexión me he pasando por varios lugares de Latinoamérica, Colombia, Chile, y bueno, conozco varios directamente los que veo por ahí en las pantallitas. Y agradecer la invitación, como decía, ha sido el tercer año que tengo la gracia de poderlos acompañar un poco en este retiro anual. Y este año ya en el contexto que estamos, ahora vamos a hablar un poquito también es de preparación espiritual para la asamblea plenaria del próximo año. Entonces los invito a hacer una oración inicial para disponernos a este espacio de comunidad de fe. Creo que es hermoso encontrarnos de tantos lugares y sentirnos parte de la iglesia y una porción chiquitica que es el movimiento. Y en ese clima de oración, pues ya un poco les contaré lo que he pensado para este fin de semana, que sobre todo es una sugerencia, ¿cómo decirlo? Yo soy un pretexto para su oración, ¿no? O sea, parto con esa introducción que es lo importante no es lo que yo diga ni la charla, sino su encuentro personal con el Señor, con las personas divinas a través de la palabra, ¿no? Eso creo que es bueno recordárnoslo, custodiarlo, y ya sobre eso, pues, lo que diga, si en algo ayuda bien, y si no, tranquilos que el Espíritu Santo es bien ingenioso, entonces siempre encuentra por ahí por donde hacer su trabajo salvífico. Pero bueno, empecemos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia del Padre Eterno, del Señor Jesús y del Espíritu Santo. Pedimos por medio de María, nuestra Madre, que descienda sobre cada uno de nosotros el Espíritu Santo, para que sea el Espíritu el principal protagonista de este fin de semana de encuentro, de oración, para que nos dé el don de la disponibilidad para acoger con docilidad la palabra y para poder renovar nuestro deseo de ser cada vez más disponibles, estar siempre en el movimiento del amor, del apostolado y de la comunicación de las gracias que hemos recibido. Todo esto lo pedimos por intercesión de María, nuestra Madre. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, entonces he preparado una presentacioncita como para que no se aburran tanto escuchándome solo y viéndome la cara, y que pueda un poco guiar los puntos que quería darles. Una primera cosa es decirles que el objetivo de hoy, viernes, es hacer una introducción al fin de semana. ¿Ok? Entonces, hoy propiamente no es que vamos a desarrollar ninguna temática, sino yo como que quisiera decirles en qué quería proponerles, ¿no? Qué he pensado y, digamos, un poco qué es este retiro y qué no es también, como diría Sandrita, esto no es un curso, estrictamente, ¿no? O sea, no es que vengo acá a desarrollar un tema teológico, ¿no? No es una, ¿cómo decirlo? No es una presentación oficial de la interpretación de qué significa siempre en movimiento, ¿no? Eso no me corresponde a mí, no tengo la autoridad ni soy la persona adecuada, simplemente es yo, un hermano en la fe como ustedes, también que me siento miembro del movimiento, compartir algunos elementos que creo que podrían nutrir la oración y este fin de semana podrían orientarnos, ¿no? Ahí vemos dos imágenes que he puesto no simplemente para completar, sino que creo que ojalá la tengamos en la mente, porque partimos de nuestra identidad bautismal, laical, y por eso todo esto que vamos a contemplar, es bueno recordarlo, es simplemente una memoria de aquello que ya somos y hemos recibido en el bautismo. Entonces, primer punto bien importante, ¿no? Recordar que estamos entrando en un flujo de gracia, en un misterio que ya nos precede, ¿no? Que no estamos acá construyendo ni inventando, sino que es el depósito de nuestra fe, y nosotros como movimiento eclesial, laical, nos sentimos parte de eso, ¿no? Y ese mismo flujo de vida, eso ya es mi interpretación, que tiene que ver con las olas de nuestro logo, el movimiento, ¿cierto? Las tres olas, de pronto las tres personas de la Santísima Trinidad, al menos a mí me gusta pensarlo así, que nos llevan pues a estar justamente en ese movimiento de su amor
con este símbolo que también han diseñado, que me parece muy bonito, evocador de esta especie de flor, ¿no? Signo de vitalidad, de vida, de belleza, que refleja los colores, sea marianos del movimiento, azul más claro, celeste y azul, y los colores del país que nos recibe, que va a recibir la asamblea, que es Colombia, ¿no? Donde se va a realizar la asamblea el próximo año, que también tienen cierto parentesco con los colores de los íconos orientales, pero bueno, no voy a entrar ahí porque me desvío, pero tiene que ver con los colores que significan gloria, santidad y vida divina. Pero bueno, eso ya es una interpretación mía. Entonces, sobre esto vamos a esta introduccióncita. Es claro, y lo recuerdo, que el contexto en el cual se ubica este retiro el fin de semana es el de la preparación para la asamblea plenaria, ¿no? Creo que es bueno recordar que estamos en ese contexto como espiritual, ¿no? Ya ha aparecido el logo por ahí, alguno lo ha visto de pronto en el video, en las redes, y creo que, o es mi esperanza, que este fin de semana nos ayude a todos, me incluyo, a como hacer memoria, no únicamente, bueno, viene la asamblea ya, sino, ¿qué significa que venga la asamblea? Creo que es la pregunta la primera que yo me hago, o que les invito a hacernos, ¿no? Más allá de, bueno, un lugar bonito, que la gente se va a encontrar, algunos van a ir, pero ¿qué significa o qué nos dice Dios a todos? Porque no es solo a los delegados. ¿Qué nos dice a Dios a todos a través de un espacio de encuentro eclesial, de encuentro en la fe, de como comunidad ver lo que vamos viviendo y proyectar el futuro? Eso yo creo que es la primera invitación que yo haría, ¿no? Que esto sea, esto con muchas cosas más, el inicio de un tiempo de preparación espiritual, que coincide casi, no sé si yo lo he visto así, no sé si providencialmente, con casi el inicio del año litúrgico, ¿no? Si se recuerdan, dentro de este domingo al siguiente empezamos el Adviento, y siempre tiene esta imagen de un inicio, ¿no? De un tiempo nuevo. Y creo que también se coincide, pues, digamos, prepararnos en este clima espiritual, sobre todo de discernimiento, y de preguntarnos qué nos puede estar diciendo el Señor a cada uno de su lugar, de su misión, desde su vocación particular, en un contexto de estarnos preparando juntos para la asamblea. Porque repito la idea que me parece importante: a la asamblea participamos todos de distintas maneras, ¿no? No solo, digamos, los que tienen la responsabilidad de ser delegados. La asamblea, pensando en esta pregunta que les planteaba, al menos yo intentando responderla en estas semanas, preparando estos puntos, les digo algunas cosas que a mí se me ocurren, si algo les ayudan. Primero, toda asamblea en la iglesia, no solo la del movimiento, sino cualquier espacio en la cual una comunidad, una asociación se reúne de manera formal, es un signo de unidad, ¿no? Yo al menos he tenido la oportunidad de estar en las últimas 2 asambleas del Sodalicium, y una de las cosas que recordaba participando es: esto es un signo de unidad, es decir, no solo porque los que estamos ahí seamos buenos o malos, sino en sí mismo la iglesia expresa su identidad también en estas reuniones. Y creo que eso es bueno como recordarlo, ¿no? Y puede ser una cosa que nos ayuda a todos a recordar lo que somos como iglesia, ¿no? Un conjunto de hermanos que camina juntos, ¿no? Y que intenta ayudarse unos a otros con nuestras dificultades, como la asamblea es igual que la vida, ¿no? También es exigente y es difícil, porque ahí está el que no le cae a uno tan bien, el que de pronto piensa distinto que uno, pero justamente eso es lo bonito, o puede ser bonito, que es ocasión de comunión, de trascender particularidades, sensibilidades, y descubrirnos que más allá de todo eso nos une algo que no somos nosotros, sino que es Dios mismo. Y eso ya creo que es un gran fruto, ¿no? Recordar esa identidad eclesial que todos tenemos y que el movimiento nos permite vivir o palpar. Lo segundo, también todo encuentro eclesial es ocasión de una lectura, o sea, de hacer, ponía ahí una palabra, no sé si suena muy técnica, pues, una lectura histórico-salvífica. ¿Qué significa eso? Simplemente de uno preguntar, pues, en los últimos años, ¿qué ha hecho Dios en nosotros? Que eso al menos es para mí un poquito lo que es la Biblia. El pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Que es el que consigna todo el Antiguo Testamento. Al final, los libros, ¿por qué los escribe? Intentando preguntar, ¿qué ha hecho Dios con nosotros? ¿Qué nos ha manifestado en medio de nuestra pobreza, precariedad, de nuestro pecado incluso? Y creo que toda asamblea es ocasión de eso, que todos nos pongamos en esa pregunta: ¿qué Dios ha hecho en medio de nosotros? Y miren qué interesante la manera de preguntarlo, ¿no? No sé si captan el detalle. No decir,
¿estamos bien o mal? Porque uno dice, ¿según quién? ¿No? ¿Cuántos somos? Tampoco es la pregunta de Israel. De hecho, cuando se preguntaron cuántos somos, no sé si se acuerdan, David, el Señor no le gustó mucho los números y las cantidades. Acá la pregunta es, ¿qué ha realizado Dios? ¿Qué está realizando Dios? ¿Cómo poder favorecerlo más? ¿No? Y eso ya nos coloca en este tercer punto que es, y creo que todos hemos caído ya en cuenta en lo que voy diciendo. Por tanto, una asamblea nos invita, o una preparación para una asamblea, a un tiempo de oración y discernimiento, porque si cada uno de nosotros tiene el corazón desafinado, ¿me explico? O sea, pensando en otras cosas, o de pronto un corazón, sí, pues muy pendiente de perspectivas solo mundanas, solo políticas, vamos a leer la historia de un modo, ¿no? Pero leer qué está haciendo Dios implica, me explica un poco de sensibilidad, o sea, de leer más adentro, no solo quedarse en lo externo, ¿no? No solo quedarse en sufrimiento sinónimo de malo, y no sé, actividades buenas sinónimo de bueno, no, sino ir más adentro. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está haciendo Dios? Y para ello, ustedes y yo necesitamos, pues, la oración, el silencio, el discernimiento. Entonces digo esto porque creo que ayuda a entender más, ojalá que se me haya entendido, dónde se coloca este retiro. ¿Se entiende? Es una piecita, una gotita dentro de muchas otras cosas más que nos favorezcan a todos a encontrarnos con el Señor, a preguntarle, repito, ¿qué está haciendo con nosotros? No solo conmigo, interesante, ¿ah? No solo conmigo, sino con nosotros como familia, como movimiento, por dónde nos está conduciendo, cómo yo puedo participar en ello, ¿no? Cómo puedo dar de lo poco que tenga o de lo mucho, no sé. Entonces, ese es un poco lo que yo quería proponerles como diseño general y como visión de este retiro en perspectiva de nuestra siguiente asamblea. Segundo punto grueso. Lo que le voy a decir de dónde viene, o sea, de dónde parte, porque bueno, a uno le dicen, ¿no? Haz algo que ayude a preparar la asamblea. Ay, yo me quedé asustado, digo, ¿y de qué voy a hablar? Pues se pueden decir tantas cosas y muy bonitas y muy interesantes y seguramente estoy convencido de que muchos de los que están ahí de pronto hubieran dicho algo mejor que yo. Entonces yo acá soy simplemente un cooperador, pero quería explicitarle mis fuentes, ¿no? Yo que vengo de haber estudiado en la universidad, a uno le taladran el cerebro, le dicen cuáles son tus fuentes. Entonces yo vengo a decir mis fuentes, que es un discurso del cardenal Ratzinger en el año 98, ¿no? Se llamaba La colocación teológica de los movimientos, que ahí me lo recomendó también Sandrita que lo repasara, y no sé si alguno ha estado en las presentaciones que he hecho Alexandre los últimos meses también en torno a la previa asamblea, y habla mucho de este documento, ¿no? O hace referencia a. Y el otro es el discurso que dio el Papa Francisco en el 2014 a los participantes del Tercer Congreso Mundial de Movimientos. Pues estaban los coordinadores, muchos de los encargados de los movimientos a nivel del mundo, de todo el mundo, y el Papa dio unas palabras. Y eso, les comparto, es mi principal fuente de inspiración. Es decir, yo lo que he hecho muy modestamente es leer estos textos, sobre todo el discurso del Papa Francisco, y leyéndolo decir, a ver qué hay acá, qué nos puede estar diciendo también el Señor a través del Santo Padre. Han pasado 4 años de ese discurso y creo que sigue siendo muy actual. Entonces, lo que les ofrezco es algunas ideas o citas bíblicas o algunas posibles enriquecimientos de los puntos que da el Papa Francisco con respecto a los movimientos. Y en ese discurso es donde él habla ya la frase, del siempre en movimiento. Pero quisiera que viéramos la frase en un contexto más amplio, ¿no? Porque alguien podría de pronto entender, creo yo, un poco empobrecidamente que siempre en movimiento, entonces, bueno, entonces hay que salir a solo tener más grupo y tener más actividades. No es, creo yo, lo que está diciendo el Papa en el texto. Está diciendo mucho más que eso, también eso. ¿Ok? Entonces, simplemente como darle esa panorámica a este discurso del Papa y bueno, y sobre cada uno de los puntos, porque quien ha escuchado al Papa se acuerda, siempre es muy concreto. El Papa dice 3 puntos, 1, 2, 3. Y justamente en este discurso dio 3 puntos. Entonces, esos 3 puntos van a estructurar nuestro retiro, ¿no? Mañana los 2 primeros y el domingo el tercero. Así, muy, muy sencillo, para no complicarnos, creo que se entiende, ¿cierto? O sea, vamos a seguir ese camino.
Entonces, eso, yo creo que ya dije esto, lo que está en esta presentación. Intento hacer una reflexión sobre esto. Repito, para que sí, malentienda que no intento hacer yo una interpretación oficial de qué significa ni la frase ni el lema, ¿no? Simplemente como compartirles esto que creo que pueda enriquecerlos. Una cosa más, para los que ya han participado otros años, porque este es el tercer año que los acompaño, creo que ya saben que lo que yo intento dar son puntos y no charlas. Explico qué significa esto. Yo que entiendo por charla, es decir, se presenta un tema y se desarrolla ese tema. ¿Me explico? Voy a hablar de, no sé, pues la conformación con Cristo por la piedad final mariana. Es un tema y uno desarrolla el tema. ¿Se entiende? Lo va desarrollando, lo va explicando, va entrando y ahí pone citas bíblicas, citas de los padres de la iglesia, magisterio, etc. Ya. Eso no voy a hacer yo. Ojalá que no desilusione a nadie. Lo que yo intento hacer, un poco de lo que he aprendido, de la formación que tengo, es dar puntos para la oración. ¿Qué significa eso? Que propongo un pasaje o algunos pasajes y hago un poquito de interpretación de exégesis bíblica, es el nombre técnico, ¿no? A la luz de la tradición, de los padres, etcétera, de cosas que creo que podrían favorecer su oración. ¿Ok? No sé si entiende la diferencia. Entonces no es que yo hago una charla y un desarrollo, que ojo, está bien hacer una charla, no estoy yendo contra la charla, simplemente estoy explicando lo que yo voy a hacer. Sino un punto es, les propongo una temática, un pasaje, de pronto dos, y acá lo que cada uno tiene que, un poco es mi propuesta, ir a escoger el pasaje o la parte que le haya parecido más sugerente o que haya sentido que Dios les tocaba el corazón y intentar estar en silencio con esa palabra, con ese pasaje, para ver qué Dios a uno le suscita. ¿Se entiende? O sea, la oración sobre todo como para estar con la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, yo intento privilegiar la calidad que la cantidad. Me explico, no es que voy a decir un montón de temas interesantísimos, porque creo que eso a veces marea, sino un temita, pero intentar entrar bien. Por tanto, eso le llamo, no sé si sea la manera más adecuada, la ley del tanto cuanto. ¿Qué significa la ley del tanto cuanto? Tranquilos que no es una ley, no ha promulgado el Congreso, no es una ley legal, sino simplemente es una manera de decir el punto de referencia, que es los puntos que les doy sirven tanto cuanto a ustedes les favorezcan en su oración. ¿Qué quiero decir eso? Que si alguien escuchó un pasaje y se quedó con una ideita, o se le quedó otra idea que dijo un padre en una homilía hace 15 días que les pareció a ustedes buenísima, y eso es lo que más nutre su oración, vayan por ahí. ¿Me explico? Olvídense de mis puntos. O sea, lo que acá hay que ponerse es a la obra y al seguimiento de por dónde Dios los conduce. ¿Me explico? No tener que estudiar y repasar mis puntos. ¿Se entiende? No sé si para esto alguien sea nuevo, porque también alguno de pronto más aprendido, bueno, dan la charla y uno la repasa, la estudia, subraya y luego saca una conclusión. Eso es una manera, pues una posibilidad, no digo que sea mala, digo que es distinta. Acá es la palabra, estar con un pasaje, repasarlo, leerlo, releerlo, gustarlo, escribirlo a mano, pensarlo, imaginarse cómo estaría uno en el pasaje, qué calor, qué clima había en el pasaje, cómo estaba Jesús, cómo estaba mirando, cómo estaba vestido. Y ahí, estando con el pasaje, ver a ver qué pasa. Y normalmente pasan cosas, que es lo chévere. Se comienza a mover cosas en el corazón y ahí está el misterio de la oración. Entonces, ¿entiendes? Es la propuesta. Inspirado, repito, para recapitular, en este discurso, sobre todo el Papa Francisco, teniendo como marco también el discurso del entonces cardenal Ratzinger, dar puntos que puedan favorecer su oración. Antes de esto, creo que siempre vale la pena, de pronto si es algo muy obvio o evidente, pues pido disculpas, pero creo que vale, al menos modestamente creo que vale la pena recordarlo. Cuando hablamos de oración, de retiro, de rezar, ¿de qué estamos hablando? Alguien puede decir, uy, pero es obvio. Sí y no, me atrevería a decir. Sí, porque creo que más o menos todos decimos, bueno, rezar es un tipo de actividad espiritual. Sí,
Pero con estos añitos que ya tengo, 43, y un poco acompañando a los hermanos en la oración, me he dado cuenta que cada vez vale la pena clarificar para nosotros cristianos qué es la oración. Y tomando una frase de, no sé si lo conocen, me voy a hablar del padre Jean Corbón, que fue el redactor de la cuarta parte del catecismo. La cuarta parte del catecismo es sobre la oración. Tenía un artículo lindo, al menos a mí me iluminó mucho hace muchos años, que dice: cuando los cristianos decimos oración, estamos refiriéndonos a rezar en la Santísima Trinidad. Capten el detalle. Los cristianos, cuando hablamos de oración, que según el catecismo la oración es la relación viva y personal con el Dios vivo y verdadero, si no me equivoco, estamos hablando de una realidad muy curiosa y muy misteriosa. Y creo que la entendemos mejor cuando vemos el contraste de lo que no es, ¿no? Al menos yo he aprendido de los buenos profesores que cuando uno le explican qué no es, uno dice, ah, ya entendí, y lo otro, ¿no? Y es un discurso que utiliza mucho, no sé si se acuerdan, Jesús y San Pablo, cuando dicen, por si acaso, no, si no, ¿no? Le encanta ese giro a veces a Jesús y a San Pablo. Ya, ¿qué cosa creo que no es la oración? No es una actividad fundamentalmente mía, fruto de mi esfuerzo y de mi disciplina mental, que si está bien hecha, percibo frutos y eso significa que Dios está presente. Eso creo que no es la oración. Es decir, no es solo una actividad mía, fruto de que yo soy muy reverente, muy profundo, muy silencioso, que estoy concentradísimo así, ¿no? Así, y porque estoy tan concentrado se me ocurrió una idea genial y ya. Eso no es lo esencial de la oración. Les recuerdo la definición. Si es orar en la Santísima Trinidad, significa que es una actividad que se realiza en mí. Miren la diferencia. Y pequeño detalle pareciera, pero me parece que es bastante grande. Los cristianos, cuando hablamos de oración, sobre todo hablamos de que somos receptores de la actividad de otras personas en nosotros. Y que nosotros la realizamos estando, pasen estas dos letritas que son muy importantes, es una preposición, estando en ellas. Miren el detalle. No es que yo rezo a Dios que está al frente a ver si rezando lo alcanzo. Eso para los primeros cristianos era el modelo pagano. Le llamaban así, se ponían, se peleaban contra eso los padres de la iglesia y a veces se ponían un poquito bravos, unas frases duras. No ese es el modelo cristiano me explico, yo ante una divinidad que hago una serie de rituales para alcanzarla. No. La oración cristiana es la gran novedad que trajo Jesucristo, es una actividad que se realiza en nosotros, o decirlo de otra manera, que nosotros realizamos existiendo en ellos. Y acá con nombre y apellido, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces, no sé si como digo, esto que estoy diciendo es de primera comunión, de pronto es demasiado evidente, pero para mí me parece que no es tan evidente. Y a mí personalmente me ayuda a repetírmelo cuando voy a entrar a una experiencia de oración, a unos ejercicios espirituales, a cualquier momento que llamemos de actividad espiritual. Nosotros no somos el centro. Y eso creo que ya nos ordena, ¿no? Porque si no nos comienza a preocupar. Entonces, ¿estoy concentrado? No, estoy bien, ¿no? Entonces ya, y uno se distrae. Y eso es ganancia para el maligno. Lo primero que necesita, o lo fundamental que necesita el Señor de nosotros, es simplemente que estemos abiertos a Él, recordando que ya existimos en Él y que Él está obrando en nosotros. A veces lo percibimos con mucha claridad y terminamos la oración diciendo, uy, esto entendí, esto me iluminó, esto ya. A veces no, ¿no? Como uno está ahí media hora y dice, ¿qué tal la oración? Como que no sé, no percibí nada. Dios igual está orando. Y creo que esa es una convicción que es muy buena recordarla ante un retiro, ¿no? La convicción de que Dios siempre lleva a cabo su obra en nosotros, de modo misteriosísimo a veces. Entonces simplemente decía esto, el ABC de la oración es que estamos en la Santísima Trinidad existiendo y que nosotros
hay que intentar no ser el centro. Digo intentar porque seguramente siempre caemos un poquito. Al menos yo me distraigo y a los 5 minutos ya estoy diciendo, ¿y yo qué hice? ¿Y yo qué no hice? Y entonces... Pero acá lo fundamental son las personas divinas. Y recemos unos por otros para que el Señor nos conceda la gracia de recordarlo. Si alguien dice, uy, Juan Carlos, esta idea, qué novedosa, ¿de dónde la has sacado? Pues de verdad que yo no la saqué en ningún lado, sino que acá mi amigo, ojalá que sea suyo, San Pablo, ¿no? Pablo de Tarso, le recuerdo en la carta a los romanos, dice, ¿no? El espíritu mismo se une a nuestro espíritu, o el espíritu mismo se une a nosotros, o habita en nosotros, ¿no? Para clamar Padre. Entonces simplemente recordar que estamos repitiendo el ABC de nuestra fe, ¿no? Por el bautismo, el Espíritu obra en nosotros. Incluso Pablo lo dice de una manera muy fuerte, ¿no? Más adelante en otra carta, no sé si recuerdan. Y a veces clama en nosotros con sonidos inenarrables, dice Pablo, ¿no? Y en griego es una palabra más compleja que es casi difícil de traducir. Es decir, como que tiene un lenguaje misterioso. Le ponía esta imagen por si algo sirve, ¿no? Si a alguno le gustan los vitrales o las iglesias, nosotros somos como esa luz, o sea, ese vitral por donde pasa la luz, ¿no? Y es bonito porque cada luz, cada vitral, al menos un vitral bien hecho, tiene mucha variedad de colores y no todos somos iguales, ¿no? No es igual la luz como pasa por cada vitral o por cada ángulo del vitral, incluso para si alguien es más preciso. Entonces, que este retiro sea ocasión de que esa luz penetre, ¿no? De que esa luz nos revele quiénes somos y que también nos ayude a recordar que somos, pues, hijos de la luz, como dice Pablo en estos días, ¿no? Hijos de la luz e hijos del día. Por tanto, una última cosita, no sé, penúltima de pronto, sobre el método, que ya la repetí, pero la vuelvo a recordar, que es, los invito a que estos días de retiro sean sobre todo estar con la palabra. ¿A qué me refiero estar con la palabra? Decir de que, pues todos conocemos la Biblia y creo que vamos acá seguramente a misa todos los domingos o de pronto con más frecuencia en la semana, pero a veces ustedes y yo, me incluyo, tenemos el peligro de acostumbrarnos a la palabra, ¿no? O sea, como ya la sabemos todo el día, además comienza alguien a leerla y uno dice, ah, ya me la sé, ya sé cómo termina la historia, ¿no? Y bueno, en un sentido es verdad, porque ya la conocemos. Pero en otro, la palabra siempre es un misterio. Y creo que la primera gracia a pedir también un retiro es que el Señor nos vuelva a dar el gusto por la palabra, ¿no? O sea, pues el misterio por cada palabra, es decir, que cada frase que aparece, cada término, cada manera de expresarlo también es un misterio. Yo acá intentaré iluminarlo un poquito desde lo poco que sé, pero sobre todo la riqueza que hay en la palabra y por tanto la palabra requiere, la palabra de Dios me refiero, ser venerada. Ahí les ponía por eso esa foto del Papa, ¿no? Todos hemos ido a alguna misa solemne, ¿cierto? Entonces hemos visto que a la palabra que se le hace, se le inciensa, se le da beso, se le pasa en procesión, ¿no? Yo recuerdo alguna vez que hice ejercicios espirituales con un padrecito viejo y yo considero sabio y santo, y yo le contaba mi oración, le decía, no, leí tal pasaje y me puse a analizar y entender, y él me dijo, me escuchó así como con cara un poco escéptica, me dijo, una pregunta, hermano, sí, ¿usted antes de rezar besó su Biblia? Y yo le dije, besé mi Biblia. ¿Para qué? Le dije. Y me dice, porque si no, la Biblia no se abre. Curioso. Y bueno, ahí me fui, yo medio ahí con la cola entre las piernas, como dirían. No sé si quiero comunicar una idea, que es, estamos ante una relación de amor y todos requerimos recordar la profundidad de la palabra, venerarla, quererla. Por eso les recomiendo a no rezar con el celular este fin de semana, si es posible, ¿no? Porque el celular es una cosa de Dios que tan bonita, nos permite estar ahora conectados, pero pues también todos estamos acostumbrados a que en el celular uno ve video de Facebook, ve resumen de goles, ve mensaje y al costadito ve el pasaje bíblico. Entonces a veces nos podemos medio mal acostumbrarnos. Creo que es bueno también el estar frente a una Biblia bonita, el leerla con calma, el venerarla. Si pueden, bésenla. Si alguien no se siente muy raro, ¿no? Porque no me va a decir, oye, me han dicho que besen la Biblia, no sé, todos son como idólatras. No, acá es simplemente lo que representa, ¿no? Se entiende. El misterio de lo que representa.
Por tanto, sumando ideas de lo que ya he dicho y haciendo como síntesis, este retiro intenta o procura invitarlos a tener un contacto directo con la palabra, me explico, no con textos adicionales, no con comentarios de la Biblia, no con... Es que este padre tiene una reflexión interesantísima sobre ese pasaje. Qué bueno, demos gracias a Dios. Pero para este retiro, intenten ustedes y los versículos. Y como me diría alguien, ¿y uno qué hace? Pues tranquilo, ahí está nomás. O sea, lo lee, los repasa, los gusta. Le dice, Señor, a ver, ¿a qué lo relaciono? ¿Qué me suscita? ¿Con qué, sí, a dónde me conduce? Por tanto, pues un retiro, también por esta segunda idea, nos invita a una involucración de todo nuestro ser. Es decir, no solo se reza con la cabeza, sino se reza con toda nuestra humanidad, con el corazón. Con el corazón, ojo, en sentido bíblico. Es decir, con con toda nuestra persona. Recordemos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. El corazón para la Biblia no es lo mismo que en las canciones románticas contemporáneas. Entonces, no es solo el centro de los afectos, es el centro de todo el ser. Es decir, implica inteligencia, voluntad, querer, deseo, etc. Entonces, rezar es con todo nuestro ser, ¿no? Poner esa imagencita ahí, por eso a veces dejar que un poco el corazón guíe la mente. Ojo, no la anule, ¿no? Porque cristiano que no piensa no es muy cristiano. Pero que la oración no sea solo sacar conclusiones, ¿no? O hacer análisis de pasajes, o hacer reflexiones de ideas espirituales, cosa interesante y valiosa, pero a veces no necesariamente muy nutritiva para la oración. La oración es, con toda mi humanidad, incluso con mi corporalidad, por eso los invito a que intenten como poner atención dónde rezan. Uno puede decir un detalle exterior, sí y no. Porque rezar pues en el mismo tirado así, en el mismo lugar que uno, no sé, ve la serie que está viendo, de pronto no le favorece a uno mucho. No, es que Dios, como Dios yo me siento como en mi casa. Qué bueno, pero mejor si estás sentadito. ¿Por qué? Porque físicamente favorece. La posición, incluso los monjes antiguos, no se saben, tenían la importancia de tener la espalda recta, tenían una sillita de un número de centímetros ahí en Grecia. O sea, tenían una atención a la corporalidad, no por una rigidez exteriorista o normativa, sino porque decían, pues si Dios me invita a rezar con todo mi ser, mi cuerpo no es indiferente. Me explico, sería algo impropio del amor, ¿no? Bueno, todos los que están acá ya más grandes, son casados, tienen experiencia de matrimonio, pues, no es indiferente nuestra expresión en el amor, sino eso no es amor, es otra cosa. Entonces eso, involucrar nuestra humanidad, intentar en este retiro entrar sin idealizaciones, me explico, creo que a veces es un peligro que nos distrae es llegar con uno con expectativas un poco infladas, ¿no? Entonces yo este retiro debería rezar esto, debería pensar esto, debería llegar a estas conclusiones y uno comienza a entusiasmarse con buena intención, pero a veces un poco ilusoriamente, ¿no? O decir, en esta media hora debería estar yo concentradísimo y nunca distraerme, pero bueno, somos los que somos, ¿no? Pero ¿qué importa? O sea, ir con mucha humildad, sabiendo de que Dios obra también en nuestra humildad, en nuestra precariedad. Por tanto, pues hay que dejarnos conducir, ya lo hemos dicho varias veces, dejarnos guiar, incluso puede salir alguna novedad que uno no ha pensado, y ahí viene esa palabra, viene esa intuición del espíritu, dejarse conducir, y la que ya dijimos, la ley del tanto cuanto, ¿no? Es decir, que acá que lo que prime sea por donde ustedes se vean conducidos por el Espíritu Santo. Me explico, más allá, repito, de el tema de la mañana. El tema de la mañana es un contexto que busca favorecer, pero si el Señor a uno lo lleva por otro lado, pues el Señor es el Señor, ¿no? Él sabe cómo hace sus cosas. Nosotros simplemente tenemos que intentar ser dóciles. Por tanto, ya para ir terminando, quisiera invitarlos a dejarles como dos tareitas o dos invitaciones, si se puede hacer hoy antes de irse a dormir, si es que alguno todavía le da las fuerzas y el físico, si no, mañana temprano. Lo primero es empezar unos ejercicios espirituales, un retiro, ayuda mucho a hacerlo iniciar pidiendo una gracia.
Es decir, uno llega a un retiro de pronto con deseos, con sueños, con expectativas, con sufrimientos también, con pruebas. Y cómo intentar decirlo, Señor, ¿qué te quisiera pedir yo este fin de semana? Y si uno puede intentar hacerlo de manera sintética, mejor. Me explico, esta no es la carta a Santa Claus, a Papá Noel, o sea, no es la lista de, así, de regalos que uno hace así, alguno hacía de niño, ¿no? Al menos a mí alguna vez me tocó y uno hacía la lista infinita, ¿no? De 3 páginas con PlayStation y con todos los juegos incluidos. No, acá intentemos que sea algo muy simple y esencial, pero profundo, ¿no? Padre, en este fin de semana te quiero pedir la gracia de, y si entra en 2 líneas, mejor. Porque pedir la gracia a veces también nos ayuda a orientar el corazón, a esencializar, ¿no? O a veces también nos ayuda a decir, Señor, te estaba pidiendo algo, pero te estoy pidiendo una tontería, mejor cambio, ¿no? Porque cuando uno lo dice, le ayuda, ¿no? Señor, te pido la gracia de ser... Y uno lo va diciendo y dice, no, ¿por qué estoy pidiendo? Mejor vuelvo a empezar, ¿no? Ya simplemente pensarse una gracia a todos nos pone un poquito en orden, nos purifica. Y esto no es también sabiduría mía, sino sabiduría de los padres, y sobre todo había uno que le encantaba y que promovía mucho el empezar la oración pidiendo la gracia, que es San Ignacio. No se acuerdan, ¿no? En los ejercicios espirituales siempre al inicio de cada ejercicio, todo dice empieza y hácele recordar, porque él escribe el libro para los directores de ejercicios, recuérdale que pida una gracia, ¿no? Dice, sin eso no se pueden hacer ejercicios espirituales, diría San Ignacio. Entonces, siguiendo su sabiduría, que él tampoco se le inventó, él recoge lo que ya estaba en el depósito de la iglesia, eso, pidamos esta gracia con esta actitud, ponía ahí, ¿no? De manos abiertas, ¿no? De soltar también de pronto el control, ¿no? A veces nosotros tenemos las manitos así, por miedo a veces, o a la defensiva, ¿no? Entonces, pedirle al Señor que nos libere un poquitín, que abramos algunos deditos y que por eso podamos acoger mejor la gracia. Entonces, primera tareita, si pueden pensar una gracia esta noche y si pueden escribirla, mejor. No saben cuánto ayuda eso. Uno podría decir, parece un detalle o una bobada, como diría en Colombia, pero ayuda, pedir la gracia. Y segundo, quisiera dejarles 3 imágenes o 3 posibles pasajes bíblicos si alguien quiere hoy en la noche prepararse para la oración de mañana. Uno podría decir, ¿qué hace esa chinita ahí con esto? ¿Qué tiene que ver con el punto? Es que es una imagen de alguien que está preparándose un té antes de dormir, ¿no? Una aromática, ¿entiendes? ¿Cómo le llama a eso? Una infusión, como quiera. Porque mañana que empezamos el retiro es bueno prepararse. Entonces, imagínense estos pasajes como una infusión inicial, ¿no? Para irse disponiendo. Y por otra razón, para San Ignacio también, como ya ven, es un amigo cercano, al menos lo tengo como maestro. Él acentuaba mucho una cosa, no sé si la saben, lo importante de preparar el sueño para rezar bien al día siguiente. Es una cosa muy curiosa. En los ejercicios, en sus anotaciones, indicaciones, dice, si quieres que alguien haga bien ejercicio, recomiéndale que se prepare bien y que duerma bien pensando algo que lo nutra al día siguiente. Miren qué interesante, ¿no? Porque a veces nosotros nos vamos a dormir viendo cualquier tontería, ¿no? Una serie ahí que matan a todo el mundo o así de cualquier cosa. Pero bueno, no voy a entrar a ese mérito, pero me quedo con la sabiduría de importante hoy en la noche ir a dormir con una gracia, ¿no? Ir a dormir de pronto con alguna imagen bíblica que pueda en algo ir calentando el corazón para estos días de encuentro. Se me ocurrieron estas 3 imágenes. Se las doy para que de pronto si mientras se las digo, alguien dice, uy, ese pasaje me gustó, ¿no? O alguna vez lo he escuchado, o me gustaría ver por ahí. Seleccionen uno nada más, ¿eh? No es que repasen todo y tengan que rezar sobre todo, no, simplemente son como, se entiende como imágenes, fíjense como una foto. La primera imagen, no sé si la recuerdan, del profeta Oseas, capítulo 2, ¿no? Versículo 16. Es una imagen muy bonita porque nos presenta la relación en el Antiguo Testamento, ¿no? Y Yahvé con su pueblo, o de Dios con nosotros, como una relación de 2 enamorados. Y dice el pasaje según la traducción, pero más o menos así, ¿no? Ahí la hago acá tipo stand-up comedy, así, la digo a voz alta, así como
como a modo de narración, ¿no? Te llevaré al desierto y te hablaré suave al oído. Miren qué bella imagen, que es la imagen del enamorado, ¿no? O sea, alguien que lleva está cortejando, ¿no? Y que quiere, pásenme la palabra, está seduciendo a alguien, en el sentido más noble del término de la palabra. Y todo retiro es un espacio de seducción del Señor, ¿no? El Señor quiere, y bonito porque es algo que el Señor lo desea, ¿no? No solamente que dice, bueno, hay que rezar, o bueno, pórtate bien, o mejora, sino el Señor desea llevarnos al desierto, hablarnos al oído, hablarnos al corazón. Entonces una imagen podría ser cómo el Señor en este fin de semana me está trayendo hacia Él, me está haciendo ojitos, ¿no? Como dirían algunos lugares, o sea, como cuando uno, acuérdense cuando eran enamorados y alguien le hacía así ojitos a uno, porque quiere justamente entablar una relación particular. Una posible primera imagen, entonces, la imagen del enamorado de Oseas. Otra segunda imagen que podría ser es recordar el misterioso lenguaje de Dios con nosotros. Y hay dos pasajes bonitos para eso. Una, la primera de Samuel 3. Recuerdan, no sé si recuerdan ese pasaje que es este niño, ¿no? Samuel que está en el templo y escucha una voz que le dice, Samuel, Samuel. Y él se para y no sabe qué está pasando, ¿no? Va donde Elí y le dice, aquí estoy. Y Elí le dice, pero yo no te he hablado. Y él no entendía, o sea, todavía no alcanzaba a entender bien cómo Dios le hablaba y quién era el que le hablaba. Entonces también es una imagen que puede ser el lenguaje misterioso de Dios, ¿no? Y este fin de semana estar atento a cómo Dios nos habla a cada uno, porque ese es el lenguaje único e irrepetible que tiene Dios con cada uno de ustedes y que es muy personalizado, ¿no? No es lo mismo exactamente cómo Dios se dirige a ti que cómo se dirige a mí. Otra imagen de esta personalización de la oración puede ser la del profeta Elías, ¿no? En Primera de Reyes 19 para adelante. ¿Se acuerdan que Elías va a la montaña, ¿no? Cuando este encuentro particular con Dios y dice que pasó la tormenta, pasó el fuego, pasó el terremoto. Y Elías se da cuenta que ahí no está el Señor, sino en la suave brisa. Entonces puede ser una imagen también evocadora al inicio de este retiro, pedir que el Señor nos conceda la gracia de estar atentos a las suaves brisas, ¿no? Porque a veces el Señor habla en esas pequeñas suaves brisas. Y una última imagen que de pronto si alguien le puede ayudar o ser evocadora es la imagen del Señor como alguien que nos conoce. Es decir, cuando entramos en oración, creo que a todos nos da un poquito de ánimo saber que no estamos entrando a hablar con alguien, uno, que nos va a criticar, a juzgar o que no nos conoce. No es entrevista de trabajo, ¿no? Que no hay nada más miedoso que uno le tenga un portafolio encima con la hoja de vida y le digan, muy interesante, a ver, cuéntame. Uno dice, caramba, tengo que portarme, o sea, tengo que acá actuar un poquito, ¿no? Es normal, digamos, en ese contexto. Pero acá no, estamos ante el Señor, que es esta imagen tan bella que, Señor, tú me conoces, tú me sondeas, no sé si recuerda, sabes de mi descanso, te son familiares todas mis sendas, así me cubran tinieblas y la noche sea oscura como el día. La oscura noche nada te oscurece, porque tú eres luminoso como el día, ¿no? ¿A dónde ir lejos de tu aliento? ¿A dónde escapar de tu mirada? Y bueno, podríamos seguir diciendo, ustedes también se lo deben saber de memoria, que es tan bonito. Ya, eso también creo que al menos ayuda mucho a la oración. Estamos ante alguien que me conoce, que está siempre presente, que me quiere amar, que quiere que escuche su voz, y quiere susurrarme al oído, pues su palabra, ¿no? Su designio salvífico, su amor para conmigo. Entonces, esa sería la segunda indicación que les doy, con esta ya termino, que es junto con la gracia, con el pedir la gracia, pensarla, si quieren escribirla, de pronto alguna de estas imágenes, antes de irse a dormir, ¿no? O un ratito antes, pensarla, ¿no? O sea, si está el pasaje por ahí, repasarlo, darle una ojeadita, pero de pronto pensarlo. Señor, mira qué bonito está esto, cómo yo me siento con esta imagen, o pedir, Señor, ojalá que pueda en algo participar un poco de esta experiencia, de lo que este fragmento me ilumina, y ya, desde eso un poco ya entrar en el misterio de la oración.
Acá llegamos al día sábado. Entonces, eso es. De pronto también si alguien quisiera, tuviera un poquito más de tiempo, podría ayudarles porque es una página literalmente o página y media, el discurso del Papa Francisco. ¿Se acuerdan que le dije que era al inicio como el inspirador, ¿no? De algunas cosas que les voy a decir. Son tres parrafitos, tres párrafos literalmente, donde habla de los tres puntos que vamos a hablar, o que vamos a intentar contemplar los próximos 2 días. Entonces, si alguien también quiere darle una miradita, una ojeada, releerlo, porque en los próximos días simplemente vamos a coger algún aspecto pequeñito de esos puntos, ¿no? Entonces, estar familiarizado también ayuda. Y una última cosa, si alguien también quisiera tener alguna guía más puntual del método, es decir, dice ya, Juan Carlos, has hablado de la oración, todo, pero ya yo me siento y ¿qué hago? Entonces, bueno, hay un videíto que hicimos con el padre Cristian Vinces, que también juntos hemos aprendido cosas de acompañamiento espiritual, que él en 8 minutos explica un método de oración que es el que, bueno, él y yo utilizamos, ¿no? Que está inspirado más o menos en la oración ignaciana también. Tiene que ver mucho con la lección divina que hacíamos en la comunidad siempre, ¿eh? También no es ninguna gran novedad. Pero simplemente le da un poquito de orden de algunos pasos y ahí explicamos cada paso y si a alguien le sirve, pues para que no se pierda, digamos, ¿no? Pero una vez más, ley del tanto cuanto, ¿no? Si alguien de pronto con eso se pone muy rígido y muy estructurado y se siente medio asfixiado, pues no, pues, rece como mejor le parezca, ¿no? No hay problema. Pero podría en alguien servirle, al menos yo lo he utilizado en varios contextos también de retiros en el movimiento y bueno, ha sido útil para algunos. Ahí Sandrita después creo que ya les envió, o si no le digo que envíe el enlace del video, también el enlace de la conferencia del Santo Padre. Y bueno, gracias por su paciencia. Quería demorarme 45, me demoró un poco más. Y mañana los puntos iban a ser más breves para que vayan a dormir con un poco de consolación. Yo intentaré demorarme 25 minutos o media hora máxima, ¿no? Repito, no desarrollando una gran charla, sino sugiriendo un pasaje y abriéndolo un poquito. Bueno, gracias. Ahí no sé si Sandrita quería decir alguna cosa más ya para despedirnos. Sí, no, perfecto, Juan Carlos, muchas gracias. Yo creo que todavía no has comenzado con los puntos y ya tenemos bastante en qué meditar y en qué rezar, ¿no? Entonces yo creo que eso es bueno. Entonces nada, recordarles que mañana nos conectamos a las 10 de la mañana para los puntos de oración. Los que no puedan, no se preocupen, vamos a grabar y ahí lo vamos a tratar de subir lo más pronto posible al grupo de WhatsApp para que, digamos, estemos al día de mañana en la mañana, mañana en la tarde y el domingo. Cualquier consulta me la hacen en el grupo por WhatsApp y nada, yo creo que con eso terminamos, Juan Carlos, estamos justo con la hora. Listo, muchas gracias. Magnificat anima mea Dominum